Congreso, presidente interino de la República, iniciando su periodo el 1 de diciembre de 1928, pues el presidente electo Álvaro Obregón, como dije, había sido asesinado. Emilio Portes Gil asume la presidencia interina ese 1 de diciembre del 28. Los principales aspectos de su política eran similares a la de sus antecesores. La reconstrucción económica encaminada a modernizar el país. Fíjense desde cuándo andamos modernizando el país, y convertirlo en una nación capitalista, establecer definitivamente la hegemonía del Estado sobre toda la sociedad para administrar los beneficios económicos, pretendía hacer efectivos los postulados de la Constitución y el pacto social contenido en los artículos 27 y 123. Emilio Portes Gil conocía el poder del jefe máximo, pero tenía un cierto ascendiente sobre él, por lo que no se resignó a ser el simple ejecutor de la política ajena. Favoreció el reparto de la tierra, aprovechó que Calles estuviera ocupado en consolidar su poder con miras a la sucesión y repartió cerca de 2 millones de hectáreas que beneficiaron a muchos campesinos y fortaleció las organizaciones campesinas. El 1 de diciembre del 28 se da el primer paso para la conformación del PNR. Con la publicación del Manifiesto de la Nación, se invitaba a todas las organizaciones, partidos y agrupaciones políticas a unirse al partido para posteriormente convocar a una convención nacional para que los representantes de las organizaciones miembro discutieran los estatutos, el programa de principios, la designación de un candidato a la presidencia de la República, así como el nombramiento de las personas que formarían el comité directivo o director del partido. El comité organizador que realizarían las tareas antes mencionadas estaba constituido, por supuesto, por el jefe máximo Plutarco Elías Calles, Aarón Sáenz y Luis L. León, entre otros. Las funciones como organizadores estaban estipuladas en el manifiesto del 12 de diciembre. Raúl Aguirre, gracias por tus buenos deseos. Acuso recibo del pato y disco de tu hijo. Gracias, mi querido amigo, qué bueno que ya lo tienes. Ahora, pues, ayúdanos a pesito se llena el patito. Seguimos. La situación política cada día se complicaba más. Estamos hablando de Emilio Portes Gil, su periodo presidencial, que pues no dura ni 2 años, de 28 al 30. Por un lado, el PNR necesitaba el apoyo de los obreros, pero por el otro, el líder de la CROM lo obstaculizaba. Al luchar por su ascenso al poder, Morones ocasionaba la enemistad de los obregonistas y al atacar continuamente al presidente provisional, desestabilizaba aún más el ambiente político. El líder obrero Luis N. Morones, quiere decir la N. Napoleón, Luis Napoleón Morones, intentaba recuperar el poder que había ostentado durante la presidencia de Calles. Trató de colocarse en un primer plano enfrentándose a su antiguo enemigo Emilio Portes Gil. La lucha entre los dos, más que personal, era de carácter político. Estoy hablando entre el obrero Luis N. Morones y Emilio Portes Gil, pues pugnaban por el control de una fuerza de primer orden para establecer la hegemonía del Estado. Algunos acusaban a Calles de ser el responsable de la insolencia moronista, ya que sin su apoyo el líder obrero no habría atacado tan abiertamente a Portes Gil. Calles se mantuvo al margen, sin negar ni afirmar, lo cual fortaleció la convicción generalizada de que en realidad estaba de acuerdo con Morones. Hablamos que Calles estaba de acuerdo con Morones. Luis L. León, integrante del comité organizador del PNR, le pidió a Calles que aclarara públicamente su posición con respecto a Morones para darle solución a esta nueva crisis del grupo. Calles, ante la alternativa de su propia caída política y la pérdida de la adhesión de los obregonistas y con miras al futuro, hizo público que negaba su apoyo a Morones y para evitar malas interpretaciones de su actuación política, se retiraba definitivamente de la vida pública y renunciaba a su cargo del PNR, pero bueno, tenía otras formas de seguir en el poder. Al retirarse de un puesto formal en la política, Calles quedó desvinculado de los compromisos adquiridos con las facciones, con lo que se amplió su capacidad de crear nuevas alianzas, convirtiéndose así en el factor central de las decisiones políticas de la época. Pasado el periodo estipulado, las elecciones volvieron a causar efervescencia. El Partido Nacional Antireeleccionista apoyó la candidatura del popular exsecretario de Educación José Vasconcelos, quien bautizó a Emilio Portes Gil como el Pelele, quien basó su campaña en la denuncia de la corrupción y en la defensa de una política menos anticlerical. Ya decía yo
que después, años después, apenas se ha determinado por estudios muy importantes que José Vasconcelos no tuvo la suficiente cantidad de votos como para haber ganado esa elección. Por eso se le otorgó a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Ortiz Rubio mantuvo conversaciones con Calles para discutir los nombres de los miembros del próximo gabinete. Como saben ustedes, Pascual Ortiz Rubio ganó esas elecciones y ya para 1930 hasta el 34, pues todavía Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez le darían continuidad al jefe máximo Plutarco Elías Calles. Hubo un movimiento armado desde el inicio de su gestión. Portes Gil reanudó las negociaciones entre el clero y su gobierno, ya decía yo que le dio salida viable al problema religioso, al mismo tiempo que tenía lugar la convención del PNR, pues hubo levantamientos en Veracruz, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango por generales rebeldes. Así, el 3 de marzo se emitió el Plan Hermosillo. En él invitaban al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno corrupto, desconocían a Portes Gil como presidente y a Calles como dirigente nacional. Esta rebelión estuvo comandada por Escobar, José Gonzalo Escobar, por esto se conoce como rebelión escobarista. Contó con el apoyo de los cristeros, lo cual interrumpió nuevamente la comunicación entre el episcopado mexicano y el gobierno. Dado que Calles estaba formalmente retirado de la vida pública, Portes Gil lo invita a formar parte de su gabinete como secretario de guerra, ya dije, y en esta rebelión el ejército comandado por él logró la victoria y con esto corroboró su supremacía. La Santa Sede y los clérigos del país finalmente comprendieron que con la lucha armada no se llegaría a ninguna solución, por lo que hubo un cambio de actividad o de actitud y retiraron su apoyo a los cristeros, abriéndose las posibilidades para llegar a un acuerdo con el gobierno. Gil Aguirre, gracias Luis H.B., Rubén Rubalcaba, Manuel Velázquez, Juan Manuel Quintanilla. Estoy ya por concluir a Emilio Portes Gil durante su presidencia. Una vez terminada su administración, Portes Gil tendría diversos cargos en el gobierno. Por supuesto, previamente el 17 de noviembre del 29 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Por supuesto que gana el PNR, entonces se le puede colgar la medallita también que tuvo unas buenas elecciones Portes Gil. Dentro de todo, pues ustedes saben que estos hombres son de claroscuros. Tanto es luces como sombras los que dejan una huella después de su presidencia. Y una vez terminada esa administración, ya decía, tuvo diversos cargos en la iniciativa privada, también fue embajador de Francia y la India, fue secretario de Relaciones Exteriores, en algún momento quiso volver a ser gobernador de su estado natal, pero fracasó. Fue procurador, dirigente del partido oficial y director de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. En aquel momento nada más se llamaba de Seguros, cargo que se le confirió ya que durante su mandato se preparó la Ley Federal de Trabajo, como dije a la entrada de este programa, promulgada poco después, y se debatió ampliamente sobre el seguro para los trabajadores. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. En la última etapa de su vida se dedicó a redactar testimonios de las experiencias de su actuación en la vida pública de México. Entre sus obras destacan Autobiografía de la Revolución Mexicana y Raigambre de la Revolución de Tamaulipas. Al poco tiempo de haber cumplido los 88 años de edad, don Emilio fallece en la Ciudad de México el 10 de diciembre del 78. Es el expresidente que más tiempo tuvo de vida postpresidencial, ya que murió 48 años, 10 meses y 5 días después de terminar su mandato, el 5 de febrero de 1930. Ahí lo tienen, mis amigos, en la primera parte del maximato de 3. Disculpen ustedes ahorita esta garganta, y continuaremos la semana que entra, primeramente Dios, con Pascual Ortiz Rubio, que es el primer presidente elegido por el voto directo entre sangre y fuego también, por supuesto, pues por allá en los años gloriosos de 1930. Ahí veremos cómo es que inicia ahora sí un periodo de instituciones para haber hasta el 34 elegido a Lázaro Cárdenas del Río como el que viene a romper con esa estructura del jefe máximo, incluso hasta decirle en 1936, hasta luego, mi sombrero, mi querido Plutarco
Elías Calles. Continuamos la semana que entra con los presidentes de México. Espero que esta entrega haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tendremos más para todos ustedes en cápsulas o en gotas. Armando Valencia, el Chief, se despide de ustedes con todo cariño, mandándoles un fuerte abrazo por el Día del Amor y la Amistad. Gracias por verme. Vámonos, mi Debbie. Hasta mañana en Personas y Bienes. Chao.